No fue la correa lo que más dolió, fue la frase antes del golpe. Si tu madre no se hubiera muerto, yo nunca habría tenido que cargar contigo. El cuero silbó en el aire, la piel se abrió sin hacer ruido. El niño no gritó, ni una sola lágrima. Solo apretó los labios como si hubiera aprendido que el dolor se sobrevive en silencio. Izar tenía 5 años. 5. Y ya sabía que hay madres que no aman y casas donde uno aprende a no respirar muy fuerte. Esa tarde, en el establo, mientras la yegua vieja golpeaba el suelo con el casco, una sombra canina observaba desde el portón, con ojos oscuros, quietos, ojos que ya habían visto guerras y que pronto volverían a entrar en batalla. El viento de la sierra bajaba con un silbido seco aquella mañana. En el corral, la tierra estaba dura, agrietada como los labios del niño que arrastraba el balde de agua. Izar tenía 5 años, pero sus pasos eran los de alguien más viejo. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a respirar solo cuando nadie miraba. El balde estaba casi vacío cuando llegó al bebedero. Un caballo lo observaba en silencio, vieja Rocío, con su pelaje manchado y los ojos cubiertos de una neblina suave. Nunca relinchaba, nunca pateaba, solo miraba. «Tranquila», le susurró Izar rozando su lomo con la palma abierta. «Si tú no hablas, yo tampoco». Un grito cortó el aire como un rayo. «Otra vez tarde, animalito». Saura apareció en la puerta del establo con la fusta en mano. Llevaba un vestido de lino, limpio, planchado, y una flor en el cabello. Desde lejos parecía una mujer respetable, desde cerca olía a vinagre y a rabia contenida. Izar dejó caer el balde. La tierra absorbió el agua como una boca sedienta. «Te dije que los caballos se alimentan antes del alba. ¿O es que tu madre no te enseñó ni eso antes de morirse como una inútil?» El niño no respondió. Bajó la cabeza. El primer golpe le cruzó la espalda como un latigazo de hielo. El segundo cayó más bajo. Rocío pateó el suelo. «Mírame cuando te hablo». Pero Izar solo cerró los ojos. «Un hijo de nadie. Eso eres. Deberías dormir en el establo, con los demás burros». Desde la ventana de la casa, Nilva observaba. Tenía 7 años, un lazo rosado en el cabello y una muñeca nueva en los brazos. Su madre la adoraba. A Izar lo trataba como si fuera una mancha que no se quitaba con jabón. Esa noche, mientras el pueblo se recogía entre oraciones y el tañido suave de campanas, Izar permaneció despierto en la paja. No lloraba. No sabía hacerlo ya. Rocío se acercó al borde de su corral y apoyó el hocico en la madera podrida que los separaba. «Tú entiendes», dijo él sin levantar la voz. «Tú sabes qué se siente cuando nadie te quiere ver». El caballo parpadeó despacio, como si respondiera. Una semana después, un grupo de vehículos entró por el camino polvoriento del rancho. Camionetas con logotipos del gobierno, chalecos fluorescentes, cámaras colgando de los cuellos. Y entre ellos, caminando sin prisa, un perro viejo, de pelaje grisáceo, hocico cansado, ojos que habían visto más de lo que cualquier humano podría soportar. Se llamaba Thorn. Baena, la mujer que lo acompañaba, era alta, morena, con acento del sur. Llevaba botas de cuero curtido y una carpeta llena de papeles. «Inspección de rutina», dijo sonriendo con gentileza. «Nos llegó un reporte anónimo». Saura fingió sorpresa. Abrió los brazos como si ofreciera su casa. «Aquí no tenemos nada que ocultar, señorita. Tal vez alguien se aburre en este pueblo y quiere problemas». Thorn no se interesó por los caballos, ni por las cabras. Caminó recto hacia el corral trasero donde estaba Izar, barriendo entre excrementos. El niño se detuvo, el perro también. No hubo ladrido, ni miedo. Solo esa pausa larga en la que 2 almas rotas se reconocen. Thorn se acercó, se sentó frente a Izar. No lo olió, no lo tocó. Solo se quedó allí, como si dijera: «Estoy aquí y veo». Saura los vio desde lejos. Sus ojos se entornaron, como los de una serpiente al sol. «Ese chico», le dijo a Baena más tarde, fingiendo risa, «tiene talento para la tragedia. Siempre está inventando cosas.
Lo recogí por lástima. ¿No es su hijo? De mi esposo anterior, una carga más que un niño. Baena no respondió, pero Thorn sí. Se colocó delante de Isar, interponiendo su cuerpo como una muralla tranquila. Saura se tensó. ¿Puedo ayudarte, perro? Thorn no se movió, solo la miró, y Saura, por un instante, desvió los ojos, porque en esa mirada había algo que no podía domar, ni fingir. Esa noche, el rancho pareció más frío. Saura bebió más vino del habitual. Nilva se encerró con su muñeca, dibujando casas donde nadie gritaba. Isar soñó, por primera vez en mucho tiempo, con un abrazo. No sabía de quién, solo recordaba el olor a tierra húmeda y un hocico cálido junto a su mejilla. Rocío golpeó el suelo con la pezuña. 1, 2, 3 veces. El niño abrió los ojos y entre sombras creyó ver a Thorn, recostado fuera del corral, vigilando, esperando, como si supiera que la noche no podía durar para siempre. La mañana había amanecido con una niebla baja, de esa que enreda las ramas secas como si el invierno se negara a soltar la mano. En la entrada del rancho, una furgoneta blanca con el escudo desgastado de Protección Animal Castilla Norte se detuvo en silencio. Solo los gorriones se atrevieron a cantar. Baena bajó primero, botas cubiertas de barro seco, bufanda de estambre azul celeste, tejida por su abuela en Michoacán hace más de 20 años. La llevaba como una especie de escudo. Le seguía un perro de gran tamaño, pelaje mezclado de canela y ceniza, orejas caídas y andar fatigado, pero firme. Era Thorn. ¿Este es el sitio?, preguntó Baena a la gente rural que la acompañaba. Sí, familia Navarro Rull. Tratan con caballos desde hace generaciones. Thorn no esperó instrucciones. Olfateó el aire, avanzó despacio hasta el portón de madera vieja. Se detuvo, miró hacia adentro. Su respiración se tensó. Del otro lado del patio, un niño de no más de 5 años cargaba un cubo de avena que parecía pesar el doble de él. Arrastraba los pies. No lloraba, pero cada paso suyo parecía pedir perdón por estar vivo. Saura salió de la casa, justo a tiempo para ver el auto. Su vestido era impecable, maquillaje sin falla. Ayuda con animales, ¿no? Perfecto, aquí todo está bajo control. Thorn soltó un gruñido bajo. Nadie más lo oyó. Baena avanzó sonriendo con cortesía. Buenos días, venimos a hacer la inspección rutinaria. Le tomará solo unos minutos. Claro, claro. Pasen. No queremos problemas. El lugar está limpio. Los caballos, sanos. Luego alzando la voz sin mirar al niño. Isar, deja eso ya y no te atrevas a ensuciar a los visitantes. El niño se detuvo. Su cuello mostraba una marca vieja, como de cuero seco. Thorn caminó directo hacia él. No olfateó el aire. No pidió permiso. Simplemente se paró frente a Isar, como si ese pequeño cuerpo flaco fuera todo lo que importaba. «Oh, él», dijo Saura, riendo con un gesto helado. «Ese niño siempre se hace el pobrecito. Sabe llorar sin soltar una lágrima. Todo teatro». Baena no respondió. Solo miró al perro y luego al niño. Isar no se movió, pero sus ojos, grandes, oscuros, brillaban con algo que no era miedo. Era algo más antiguo, como si llevara siglos esperando a ser visto. Thorn ladeó la cabeza, le rozó la mano con el hocico, y en ese instante, Isar hizo algo que ninguno había visto hacer hasta entonces. Estiró los dedos, tocó el pelaje del perro. Solo un segundo, pero suficiente. Baena se inclinó con suavidad. «¿Cómo te llamas?» El niño no respondió. Thorn se sentó junto a él, como si dijera, no tiene que hablar, yo hablaré por él. Está algo tímido, murmuró Saura, y bastante torpe, la verdad, pero lo alimentamos, duerme en el cuarto de las herramientas. Mejor que nada, ¿no? La frase flotó como una gota de aceite en agua limpia. Baena inspeccionó los establos, pidió ver a los caballos, hizo preguntas cortas. Todo parecía estar en regla, demasiado en regla. Cuando regresaron al patio, Isar ya no estaba. Thorn sí. Estaba sentado frente a la puerta trasera, inmóvil, como si supiera que detrás de esa puerta se guardaban los secretos que aún no tenían nombre.
¿Ese perro aún está en servicio?, preguntó Saura con desdén. Tiene aspecto de jubilado. Baena sonrió apenas. Los perros así nunca se retiran, solo esperan su última misión. Antes de irse, se detuvo junto al rosal que crecía junto al muro. Había espinas, sí, pero también una flor pequeña, tímida, como un corazón que se negaba a cerrarse por completo. ¿Y la niña?, preguntó. ¿Nilva? En la escuela. Ella es diferente, tiene carácter, no como el otro. Baena no miró a Saura, solo murmuró: a veces el que no grita es quien más recuerda. Thorn no ladró, pero cuando subió a la furgoneta, antes de que la puerta se cerrara, miró atrás una vez, no hacia la casa, sino hacia la pequeña ventana del establo, donde un par de ojos oscuros seguían observando. En esa mirada no había súplica, solo una espera antigua, paciente, como si supiera que alguien por fin había comenzado a escuchar, y eso era suficiente, por ahora. En el pueblo de Versal, el tiempo caminaba con pasos viejos. Las piedras del empedrado guardaban historias que nadie se atrevía a contar, y las puertas de las casas crujían como si sus goznes se quejaran por lo que escuchaban de noche. Allí, todo el mundo sabía algo, pero hablaban de todo, menos de eso. Saura pasaba por la plaza con su vestido entallado y las uñas rojas como la sangre seca. Saludaba con una sonrisa torcida, como quien recuerda perfectamente el precio de cada favor concedido. «¿Cómo está el pequeño?», preguntó la panadera con voz de algodón. «Izar es terco como una mula, pero no se preocupe, yo sé cómo domar a los animales difíciles», respondió Saura sin vergüenza. A unos pasos, Uldemiro observaba desde el banco bajo la higuera. Tenía la mirada de un hombre que carga deudas invisibles. Le debía la parcela de su hermano a Saura. Le debía también el silencio. Thorn, el viejo cara 9, dormía de día junto al portal del Centro de Protección Animal, pero de noche, nadie sabía cómo ni por qué, aparecía frente a la verja del rancho de los Brial. No ladraba, solo miraba, como si esperara que alguien abriera la boca. Una madrugada fue Baena quien lo encontró. Estaba empapado por la lluvia, las patas hundidas en el lodo, los ojos clavados en la ventana de la cuadra. Dentro, Rocío, la yegua vieja, golpeaba el suelo con el casco, rítmicamente. Y detrás del muro de madera, un sollozo contenido temblaba como hoja en invierno. Baena no dijo nada. Solo se acuclilló junto a Thorn, puso la mano sobre su lomo y esperó. El perro no se movió, pero su cuerpo vibraba con una tensión antigua, la misma que sienten los que han visto demasiado. A la mañana siguiente, Elga, la trabajadora social, llegó al rancho con su cuaderno y su sonrisa apurada. Entrevistó a Izar durante 15 minutos en el porche, mientras Nilva jugaba con una muñeca costosa a unos metros. No ha mostrado señales de trauma. Es un niño callado, pero eso no es inusual. Más bien parece retraído. ¿Tiene antecedentes familiares de autismo?, preguntó sin levantar la vista. Saura soltó una risa breve. Lo único que tiene ese niño es flojera y ganas de llamar la atención. Si no fuera por mí, estaría muerto de hambre en algún callejón. Elga firmó el informe y se marchó antes de que el sol cruzara el campanario. Esa tarde, Thorn volvió. Esta vez, se acostó frente al portón y se negó a moverse. Cuando Saura salió con la fusta en la mano, el perro gruñó bajo. No atacó, no retrocedió. Solo gruñó con una gravedad que no venía de los dientes, sino del alma. «¿Otra vez tú?», escupió Saura acercándose. Thorn no parpadeó. Sus ojos eran dos brasas encendidas en medio del barro. Dentro del establo, Izar escuchaba todo. No se asomó. No dijo una palabra, pero apretó el dibujo que había escondido bajo el saco de paja. Era él de espaldas con marcas rojas en la piel. Al lado, un perro con ojos tristes. Al fondo, una mujer sin rostro, envuelta en sombra. Esa noche, Uldemiro recibió una carta anónima. Solo tenía una frase escrita con trazos torpes: «Lo que callas también duele». Se quedó mucho rato mirando el papel. Luego lo quemó en la estufa, con las manos temblando. Un sábado, mientras la feria se montaba en la plaza,
Izar pasó, con un cubo de agua en las manos. Nilva iba detrás comiendo algodón de azúcar, cantando sin mirar a su hermano. ¿Sabes qué me dijo mamá? Que tú ni siquiera eres mío, que viniste con las pulgas. Izar no respondió. Caminó más. Rápido. Nilva rió. ¿Por qué no hablas? ¿Te comiste la lengua como los burros? Detrás de la reja, Thorn alzó las orejas. Caminó paralelo a Izar, por dentro del cerco como si sus pasos fueran un eco. No ladró, pero su sombra parecía agrandarse con cada vuelta del sol. Esa noche, Rocío volvió a golpear la puerta del establo. 3 veces. Luego silencio. Luego, otra vez, como un código, como si supiera. Thorn, desde el portón, respondió con un ladrido seco. Luego se acostó, pero sus ojos no cerraron. Baena lo supo a la mañana siguiente. Se acercó, puso una mano sobre el cerco y con una voz apenas audible dijo: ¿Qué es lo que me estás enseñando, viejo? Un día después, alguien abrió la verja del rancho sin que nadie supiera cómo. Al amanecer, Thorn estaba dentro, acostado junto a Izar, que dormía en el heno, cubierto solo con un saco viejo. El perro tenía una pata sobre el pecho del niño, como si quisiera asegurarse de que aún respiraba. Saura encontró la escena y estalló. «¡Maldito perro pulgoso! ¡Fuera de mi propiedad!». Izar despertó. No lloró, no se movió. Solo puso la mano sobre la cabeza de Thorn suave, como si lo bendijera. «No se va», dijo en voz baja por primera vez. La palabra cortó el aire como un cuchillo. Saura se quedó helada, no por la voz, sino por la forma en que lo miró. No había miedo en esos ojos, solo una tristeza tan vieja que ya no cabía en el cuerpo de un niño. Ese día algo se quebró, no en Saura, en el pueblo, porque al mediodía, Mateón, el vecino huraño, fue al centro comunitario. Se plantó frente a Baena y dijo: «Yo no confío en la gente, pero sí en los perros, y ese perro está diciendo la verdad». Y por primera vez, alguien lo escuchó. Rocío golpeó la puerta del establo con el casco. 1, 2, 3 veces. No era un sonido fuerte, era persistente, como si alguien tocara con los nudillos la madera del pasado. Era tarde. El cielo ya se había vuelto de ese azul gastado que en los pueblos pequeños anuncia el frío. La bruma bajaba despacio por las colinas, cubriendo las cercas, los comederos, los silencios. Izar no lloraba, solo respiraba como si le doliera cada bocanada. El golpe en la nuca lo había dejado aturdido. Tenía los labios partidos y una mancha morada creciendo detrás de la oreja. Nilva, con su vestido rosa y su cinta de encaje, lo había acusado de romper la escoba. «Mira lo que hizo ese salvaje», había dicho. «Siempre inventas algo, Nilva». «¿Estás diciendo que miento?» Saura no necesitó más. El látigo cayó sin pausa. Y cuando terminó, murmuró con una sonrisa torcida: «Si no aprendes con palabras, lo harás con cicatrices». Thorn lo vio todo desde la sombra del granero. Primero fue un gruñido, luego un brinco seco contra el portón. Después, como un rayo sin trueno, corrió hasta la cerca, atravesó el fango y se lanzó sobre el banco donde Saura había dejado el látigo. Con los dientes firmes, lo arrancó, lo mordió, lo desgarró. Los pedazos de cuero volaron como aves negras. Saura retrocedió. «Ese perro está loco». Pero Thorn no la miraba a ella, miraba a Izar, con esos ojos color ceniza que no preguntan, solo entienden, con ese cuerpo grande y cansado que aún sabía lo que era proteger, con ese silencio que a veces es más fuerte que cualquier ladrido. Izar en el suelo levantó la vista, y por primera vez en días, su boca se abrió. Solo una palabra, apenas un suspiro. «Gracias». Esa noche, el doctor Eriks vino al establo. No por Izar. Venía a revisar una yegua preñada, pero vio al niño. Vio la herida. Vio cómo el perro viejo se acostaba en la puerta como un guardián de otros tiempos. No dijo nada. No tomó fotos. No llamó a nadie. Solo se quedó mirando. Y en su mirada había algo más que duda. Había memoria. Antes de irse,
Se agachó junto a Rocío. Acarició su cuello con una lentitud casi sagrada y murmuró: «Algunos de nosotros también fuimos niños sin escudo». Rocío lo miró y golpeó el suelo con el casco. Una vez más. Al día siguiente, Nilva paseaba por el patio con su muñeca nueva. Canturreaba una canción sin melodía, como si el dolor ajeno no tuviera eco en su mundo. Izar barría las hojas secas cerca del gallinero. Tenía el cuello cubierto con un pañuelo viejo. Caminaba despacio, pero sus manos no temblaban. No desde que Thorn dormía a su lado. De pronto, Rocío volvió a golpear el portón. Nilva frunció el ceño. «Ese caballo idiota otra vez». Izar bajó la escoba, caminó hasta el corral. Apoyó la frente en la frente del animal. Nadie dijo nada, pero el aire cambió, como si algo invisible respirara junto a ellos. «Ella lo sabe», dijo el niño en voz baja. «Ella ve lo que ustedes no quieren mirar». Saura los observaba desde la cocina. Tragó saliva, pero no bajó la mirada. Se acercó, lenta, segura, con el veneno dulce en la lengua. «Mírate, hablándole a un animal. Deberías estar agradecido de tener un techo». Thorn se levantó. No gruñó. No ladró. Solo se paró entre ella y el niño. Un muro de pelos grises y dignidad intacta. «Este perro no entiende su lugar», escupió Saura. «No, él entiende el mío», dijo Izar sin mirarla. Al caer la tarde, Baena volvió con una libreta en la mano. No había venido como inspectora, solo como alguien que no podía dormir desde que vio esos ojos. Rocío la reconoció. Thorn movió la cola. Izar no corrió a abrazarla, solo la esperó en silencio, como quien ha aprendido a no esperar demasiado. Baena se sentó en una piedra, sacó un lápiz. «¿Quieres dibujar algo, Izar?» Él negó con la cabeza. «Ya no dibujo, se ríen». Baena guardó el lápiz. «¿Y si dibujo yo? ¿Y tú me dices si lo hago bien?» Izar dudó. Luego asintió. Ella trazó líneas torpes. Un caballo, un niño, un perro. Izar se rió, bajito. «Eso no parece Rocío. ¿Puedes mostrarme cómo es de verdad?» Él tomó el lápiz y en 10 minutos nació un retrato. De espaldas, un niño abrazado a un perro que mira hacia una puerta cerrada. Y en la puerta, una figura de mujer con ojos oscuros y un látigo roto a sus pies. Baena tragó saliva. Izar le devolvió el lápiz. «A veces, los dibujos son más valientes que yo». Esa noche Saura encontró la libreta en el heno. La leyó, la rasgó, la quemó. Pero no supo que Thorn había seguido su sombra, que Baena tenía otra copia, y que el silencio de Izar ya no era miedo. Era fuego que aprendía a esperar. Antes de dormir, Izar susurró a Rocío: «Yo te oí primero, cuando nadie me hablaba, cuando yo era solo un niño invisible». Rocío bufó suave. Thorn se acostó al pie del catre. Izar se inclinó, acarició su oreja blanca y áspera. «No sé si me creerán algún día, pero tú lo sabes. Tú siempre lo supiste». Y por primera vez, desde que llegó al mundo, Izar se durmió sin esconder las manos bajo el cuerpo, porque ya no tenía miedo de que alguien las atrapara, porque alguien, aunque fuera un perro viejo, había aprendido a ver las señales que no necesitan palabras. El día en que la tierra habló no fue con gritos ni con fuego, fue con una caja, oxidada, chueca, enterrada entre estiércol seco y el olor amargo del heno viejo. Baena la encontró sin buscarla. Estaba buscando señales, de roedores detrás del establo, cuando Thorn empezó a rascar con insistencia en un rincón del suelo duro. Lo hacía sin ladrar, con esa terquedad silenciosa que había desarrollado con los años, como un abuelo que ya no discutía, pero tampoco olvidaba. «¿Qué hay ahí, viejo?», susurró Baena, agachándose. La caja tenía el tamaño de una libreta. Al abrirla, una ráfaga de polvo y memoria le quemó los dedos. Dentro había solo 3 cosas: una hoja doblada con dibujos infantiles, un botón de camisa cubierto de sangre seca y una pluma negra aún con olor a corral. Los dibujos eran torpes, como hechos por una mano pequeña que temblaba. Pero el mensaje era claro:
Un niño, de pie, con un ojo morado. Un perro frente a él con los dientes expuestos. Y en el fondo, una figura femenina con un látigo. El rostro de la mujer estaba dibujado con rabia, líneas duras, casi talladas con furia. En una esquina, un intento de retratar a una madre, pero estaba borroso, tachado con agua o con lágrimas. Baena dobló el papel con el mismo cuidado con el que se guarda una reliquia. Thorn la miró. No movió la cola. Solo esperó. En el centro de protección infantil el aire olía a manzanilla y libros usados. Juren, psicólogo con voz de guitarra vieja, pasó el dedo por los dibujos. «No es miedo lo que guarda este niño», dijo en voz baja. «Es decepción». «¿Cómo lo sabes?», me preguntó Baena. Juren señaló la esquina inferior. «Aquí», dibujó una mujer. La quería ver. La necesitaba, pero la tachó. No le teme a su madre. Le duele no haberla encontrado. Baena sintió un nudo en el pecho. «¿Y el perro?», preguntó sin mirar a Thorn, que dormía en la alfombra junto a la ventana. «El perro es su guardián», respondió Juren, «la única figura que no cambia en todos los dibujos. No habla, no grita, solo está ahí. Eso, para un niño como él, es todo». Esa noche, en la casa del rancho, Saura sirvió la cena como quien lanza migas a las gallinas. Nilva comía con las manos limpias, mientras Isar sostenía su cuchara con los dedos llenos de tierra. «¿Dónde estabas hoy?», espetó Saura sin levantar la vista. «Cerca del corral», susurró Isar. «¿Y por qué está roto el cajón del heno?». «No fui yo». Saura se giró. Su voz era tan dulce como veneno en té caliente. «Siempre tienes una excusa, ¿verdad? No importa cuán pequeño seas. Sigues siendo una carga». Isar bajó la cabeza. Rocío, desde el establo, golpeó la puerta con el casco. «Ese maldito animal otra vez», gruñó Saura. «Voy a venderla». «No», murmuró el niño. «Ella no hizo nada». Saura se inclinó, tan cerca que Isar sintió el olor a perfume barato y resentimiento. «Tú tampoco haces nada, por eso te pareces tanto a tu madre». La bofetada fue rápida, casi silenciosa. Thorn, afuera, se puso de pie. Nadie le dio la orden. Días después, Baena volvió al rancho con un cuaderno. Se sentó junto a Isar en el corral mientras él acariciaba a Rocío. «Isar», dijo suavemente, «encontramos tu caja, la que enterraste». El niño se quedó quieto. «¿Puedo enseñártela?». Él asintió con lentitud. Baena abrió la tapa. Isar no tocó nada. Solo miró su propio dibujo como si lo viera por primera vez. «Esa era mi mamá», dijo casi inaudible. Antes de irse, me prometió volver. Baena no lo interrumpió. «Yo pensaba que si alguien veía ese dibujo, la iban a buscar». «¿Y por qué la tachaste?». Isar miró a Rocío, le acarició el hocico. «Porque entendí que no va a volver y que nadie va a venir, excepto él». Y apuntó a Thorn. Más tarde, en el despacho de la fundación, Juren dijo una frase que quedó flotando en el aire. «Cuando un niño deja de esperar, no es porque creció, es porque algo se rompió». Esa misma noche, Thorn se sentó frente a la puerta del cuarto de Isar y no se movió hasta el amanecer. Y cuando por fin, una semana después, Isar dibujó algo nuevo, Baena supo que un puente se había formado. Era una imagen sencilla. Isar, de pie, sin moretones. Rocío detrás, Thorn adelante, y un sol que asomaba tímido sobre un campo de nopales y amapolas. Baena sonrió. Guardó el dibujo en su bolso, no por pruebas, sino por esperanza. Y porque en ese momento, por primera vez, Isar dijo en voz baja: «Tal vez no estoy tan solo», como pensaba, y Thorn, aunque ya viejo, movió la cola. Una sola vez, pero fue suficiente. La niebla flotaba baja esa mañana, como si la tierra se negara a revelar del todo sus secretos. Desde el establo, Isar veía el contorno del camión estacionado junto al portón. Carmen, la esposa del dueño de la finca, hablaba con un hombre de sombrero ancho y botas cubiertas de barro seco. En sus manos llevaba una carpeta, en su mirada nada. Thorn, echado bajo la sombra del granero, levantó la cabeza al instante. No ladró.
Solo observó, como un viejo guardián que presiente que algo está a punto de romperse. «¿Quién es ese?», preguntó Izar en voz baja, acariciando el cuello áspero de Rocío, la yegua vieja que lo escuchaba sin juicio. Nilva apareció tras él, con esa sonrisa torcida que nunca llegaba a los ojos. «Va a llevarse a Rocío», susurró como si compartiera un secreto divertido. «Mamá dice que ya no sirve, igual que tú, igual que ese perro». Izar apretó los labios. Sintió como el frío le trepaba por la espalda, no por el clima, sino por la forma en que la voz de Nilva pesaba en su pecho. Corrió hacia la casa. Saura estaba revisando papeles como siempre, con la taza de café en una mano y la impaciencia en la otra. «No la vendas. Rocío me escucha. Yo la cuido». El golpe llegó como lo hacía siempre, sin aviso, sin culpa, sin alma. La palma de Saura lo lanzó directo al suelo, al lado del comedero vacío. «Tú no decides nada aquí, cállate, animal». Desde el granero, Thorn se incorporó lentamente. Sus patas crujieron como madera vieja. Gruñó, bajo, hondo. No avanzó, solo esperó. El hombre del camión, Belde, según dijo Carmen, bajó la vista hacia Izar. Luego miró a Thorn, luego a Saura. «¿Está todo bien?». Saura sonrió, esa sonrisa fina de quien ya ha aprendido a manipular al mundo con el borde de los labios. «Es un niño complicado, hace dramas por todo, pero no le haga caso». Esa noche, la mesa estuvo servida como siempre. Arroz con trozos de carne dura, pan viejo, silencio. Nilva comió con gusto. Saura ni miró al niño. Carmen se quejó del camión que llegaría temprano. Izar no tocó su plato. En cambio, bajó al establo. Se acurrucó junto a Rocío, metió el rostro entre su crin y dejó que las lágrimas se secaran sin testigos. Thorn llegó poco después, se echó junto a él y puso el hocico sobre sus piernas. El calor del perro, la respiración pausada, la presencia, decían todo lo que nadie más decía. A las 6 el motor del camión quebró el amanecer. Thorn se puso en pie. No corrió. Caminó, paso a paso, hasta el portón del establo. Se detuvo, olfateó la cadena oxidada y ladró. Primero, bajo, luego un segundo ladrido, más firme, más lleno de algo antiguo, memoria, rabia, fidelidad, y entonces se lanzó contra la madera. El golpe fue brutal. Las gallinas chillaron, los caballos patearon los establos. Rocío relinchó con un grito, largo, lleno de miedo. «¿Qué hace ese perro demente?», gritó Carmen desde la casa, asomando con una cuchara en la mano. Izar salió corriendo. Tenía una piedra en la palma, los ojos rojos, el alma desbordada. «No te la vas a llevar», le gritó a Belde, que ya bajaba del camión. «Ella es mi voz cuando nadie me escucha. Ella me ve». Thorn se plantó, frente al vehículo, con las patas separadas, la cabeza baja, el lomo tenso. No ladró más. No hizo falta. El mensaje estaba dicho. Belde bajó los brazos. Miró a Thorn, luego a Izar. «No voy a hacer esto», murmuró. Dio media vuelta y subió de nuevo al camión. Saura apareció furiosa, empujando la puerta del porche. «¿Qué haces? Eres un cobarde, te pago por un trabajo». Belde no respondió. Encendió el motor y se fue. El polvo del camino se alzó como un telón que cae. Saura tiró el periódico contra la pared. Nilva corrió a esconderse tras la cortina. Rocío en el establo resopló. Su aliento salía caliente en el aire helado, como si también ella hubiera peleado su propia batalla. Izar cayó de rodillas. Apoyó la frente contra el lomo de Thorn, que ya había vuelto a acostarse. «Gracias», susurró. El perro cerró los ojos, respiró hondo y lo permitió. Desde la colina Baena observaba. No necesitó binoculares para ver lo que pasaba. Lo supo, con esa certeza que tienen las mujeres cuando la vida les ha enseñado a leer lo que no se dice. Tomó el teléfono. «Hoy, no mañana. Hoy mismo nos lo llevamos. Ese niño no sobrevive una noche más ahí». Aquella noche, la casa comió sola. Saura no preguntó por Izar. Nilva jugó con su muñeca nueva, como si nada hubiera pasado.
y en 1960 el establo bajo una manta de lana que alguien dejó sin decir palabra, Isar durmió entre Rocío y Thorn. No soñó, no lloró, solo respiró, como si por primera vez el silencio ya no le doliera. La tarde caía como una plegaria mal pronunciada. El cielo sobre las montañas de piedra se teñía de un gris opaco, sin lluvia, sin sol, como si el tiempo mismo se negara a tomar partido. En la cocina del albergue rural, el silencio era espeso. Baena no movía ni una pestaña mientras observaba el cuaderno de Isar, donde el niño había dibujado, una vez más, su cuerpo encorvado bajo la sombra de Minumesins, una mujer con látigo. Esta vez había añadido algo nuevo, el perro, Thorn, de pie, frente a ella, con los dientes apretados. «Él no me deja solo», dijo Isar apenas audible. «Él siempre sabe cuándo me va a doler». Baena sintió que algo en su pecho se reacomodaba. No era exactamente dolor, era como si una memoria antigua, la suya tal vez, se abriera, como esas puertas de las haciendas viejas que crujen antes de revelar un patio que nadie ha pisado en años. Pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Golpes secos, rítmicos, como si el que estuviera afuera no temiera nada. Mateón, el vecino solitario, el que hablaba con las gallinas y regaba el huerto a las 3 de la mañana. Nadie lo tomaba en serio, pero sus ojos eran claros, demasiado claros para un hombre que callaba tanto. Entró sin esperar invitación, con el sombrero en la mano y la mirada clavada en Thorn. «No confío en la gente», dijo sin rodeos, «pero confío en la mirada de ese perro». Baena frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» Mateón dejó el sombrero sobre la mesa. Sus dedos eran gruesos, curtidos por años de tierra y herramientas, pero temblaban apenas. Durante 2 años oí el mismo sonido cada jueves al anochecer, el crujido del cuero, el grito contenido, el ladrido, siempre en la misma secuencia. Isar se encogió en su silla. Thorn, acostado a sus pies, levantó la cabeza y soltó un quejido bajo. «¿Y por qué no lo dijo antes?», preguntó Baena, con una calma que apenas disimulaba la rabia. «Porque nadie escucha a los locos», respondió él. «Pero ahora que veo ese dibujo y veo a este animal...» Se detuvo. Luego, con una lentitud que parecía pesarle en los huesos, sacó del bolsillo una pequeña grabadora, de las antiguas, con cinta. La dejó sobre la mesa. «Una vez la encendí, no sé por qué. Esa noche grabé sin querer. No se ve nada, pero se oye». Baena no la tocó, solo asintió y su voz fue un susurro firme. «Gracias por venir». Al caer la noche, Saura irrumpió en el albergue, con un abrigo de lana y los labios pintados como si fuera domingo. Su sonrisa no tocaba los ojos. «Vengo por el niño». Thorn se puso de pie. Sus patas no eran tan firmes como antes, pero su postura no temblaba. Se plantó entre Isar y la mujer como un muro. Saura lo miró con desdén. «Este animal necesita una correa, como todo lo que no sabe su lugar». Isar, detrás de Thorn, no dijo nada, pero sus dedos buscaron el pelaje áspero del perro y se aferraron como quien se agarra a un ancla en medio del naufragio. Baena cruzó los brazos. «Isar no va a ninguna parte esta noche». Saura rió. «¿Y tú crees que puedes impedirlo? ¿Una empleada estatal que apenas puede mantener su trabajo?» El silencio cayó como una losa. Baena no respondió. Fue Thorn quien lo hizo. Gruñó, bajo, prolongado, con una tristeza antigua, como si rugiera no solo por Isar, sino por todos los niños que nunca tuvieron un Thorn. Saura dio un paso atrás. «Maldito animal», murmuró. «Te vas a morir pronto, ¿lo sabes? Viejo inútil». Isar alzó la mirada. Sus ojos tenían ese brillo apagado que solo tienen los que ya no esperan milagros, pero su voz, aunque baja, fue clara. «Prefiero morir con él que vivir con usted». Las palabras no eran rabia, no eran drama, eran una decisión, como las que se toman frente a la ventana de madrugada cuando uno ya ha llorado todo. Saura se quedó helada. Luego se giró y se fue. El portazo no lo sintieron como amenaza, sino como liberación. Baena hizo las llamadas necesarias. La grabación de Mateón sería evaluada.
Pero eso tomaría tiempo, y tiempo era justo lo que Izar no tenía. Esa madrugada, metieron algunas cosas en una mochila: el cuaderno, una manta, una manzana y un collar que Izar había hecho con una cuerda y una piedra pequeña para Thorn. Salieron por la puerta trasera, sin drama, sin ruido. Mateon los esperaba con un coche viejo, con asientos tapizados de enequén mexicano que su abuela le había traído para espantar la mala suerte. Thorn subió primero, luego Izar, Baena al volante. Ninguno habló. Solo cuando cruzaron el puente que marcaba el final del pueblo, Izar murmuró: «¿A dónde vamos?» «A donde el pasto crece sobre las heridas», respondió Baena. «¿Eso existe?» «Vamos a averiguarlo». Thorn apoyó la cabeza sobre el regazo de Izar. Sus ojos estaban cerrados, pero su oreja temblaba, atenta. Y en ese gesto, pequeño, casi invisible, empezó la sanación. El aire en Almira olía a heno viejo, a cuero suave y a café recalentado. Las montañas arropaban el centro de equinoterapia como una abuela a su nieto dormido. Allí, entre establos pintados a mano y cercas torcidas, el dolor tenía otro ritmo. No se gritaba, no se negaba, solo respiraba lento. Izar llegó con los hombros caídos, las manos escondidas dentro de los bolsillos demasiado grandes del M160, abrigo que le prestaron. Caminaba como quien teme que el suelo le grite por existir. Thorn, a su lado, iba al mismo paso. Viejo, cansado, pero con las orejas alerta. Almira, la mujer que dirigía aquel lugar, no hizo preguntas. Lo miró una sola vez, como quien reconoce una nota ya escuchada en una canción rota. «Aquí no tienes que hablar si no quieres», dijo entregándole una zanahoria y señalando con el mentón hacia los establos. Izar no contestó. Caminó en silencio. Thorn fue tras él. Rocío relinchó apenas lo vio. Esa yegua vieja de mirada turbia pero noble se acercó al niño como si lo hubiese estado esperando. Izar extendió la mano y el hocico cálido del animal le rozó los nudillos, con una ternura que nadie le había enseñado. Fue la primera vez que alguien, animal o persona, lo tocaba sin violencia en semanas. Esa noche durmieron juntos, el niño, el perro y la yegua. La paja era dura, el frío real. Pero Izar no se despertó sobresaltado como otras veces. Thorn se tumbó a su lado, vigilante, como si entre sus costillas aún viviera el deber de proteger. Los días pasaron sin prisa. Almira no exigía, solo ofrecía: pan recién horneado, agua con limón y hierbabuena, una manta tejida a mano con hilos traídos de Michoacán. «Me la regaló mi madre allá en el rancho», dijo una noche. «Cuando uno cuida caballos, también tiene que aprender a cuidar heridas que no se ven». Izar no respondió, pero por las noches empezó a tomar la manta y cubrir a Thorn con ella. Una tarde, después de ayudar a cepillar a Rocío, Izar se quedó solo en el establo. Nadie lo vio tomar una hoja de papel y unos lápices gastados. Dibujó. No personas, no casas, solo cicatrices, en forma de líneas torcidas, círculos dentro de círculos, espirales sin salida. Cuando Almira encontró el dibujo, no lo tocó, solo lo miró y dejó un nuevo lápiz rojo sobre la mesa. Al día siguiente, Izar volvió a dibujar. Esta vez, una mano tendida. No se sabía si era para golpear o para salvar. Yuren llegó una semana después. Psicólogo callado, con barba, desordenada y acento del sur. No preguntó por los dibujos, solo se sentó al otro lado del corral y observó a Izar mientras alimentaba a Rocío. «Dicen que el caballo refleja lo que uno siente por dentro», comentó como quien lanza una piedra a un lago sin esperar respuesta. Izar levantó la vista. «¿Y si por dentro hay puro ruido?» Yuren lo miró sin sorpresa. «Entonces el caballo se pondrá nervioso. Pero si tú esperas y respiras con él, tal vez el ruido se acomode». Ese día Izar no habló más, pero por la noche le dijo a Thorn en voz baja: «A veces creo que tú respirabas por mí, cuando yo no podía». Thorn no ladró, solo movió una oreja. Fue una mañana de niebla cuando Izar se acercó a Almira con un cuaderno viejo en las manos. «¿Puedo guardar esto aquí?»
Ella lo tomó sin abrirlo. Lo colocó en un estante junto a las medicinas de los caballos. Aquí las cosas no se pierden, mijo. Se guardan hasta que uno esté listo. Izar bajó la vista, pero antes de irse, murmuró: Saura decía que si contaba algo, me iban a encerrar por mentiroso. Almira no levantó la voz, no apretó los puños, solo se acercó y le limpió un poco de polvo del hombro. ¿Y tú sabes que eso no es verdad? Izar dudó. Lo estoy empezando a saber. Esa noche llovió. La tormenta sacudió el techo del establo. Rocío se puso inquieta. Izar despertó con los ojos muy abiertos. Durante un momento, todo volvió. El olor del cuero, el grito, el sonido seco del látigo. Thorn se levantó primero. Se acercó al niño, apoyó la cabeza en su pecho. No hizo más. No necesitó hacer más. Izar lo abrazó y dijo, con voz apenas audible: Yo tenía miedo que nadie me creyera, pero tú sí me creíste. A la mañana siguiente, Izar volvió a dibujar. No cicatrices, no manos. Dibujó un campo abierto, lleno de pasto alto, y en medio un niño caminando, solo, pero con un perro al lado. ¿Sabes qué dibujaste?, le preguntó Yuren. Izar lo pensó. Luego asintió. Un lugar donde no me duele ser yo. Esa tarde Baena vino a visitarlos. Traía papeles, informes, nuevas noticias sobre la situación legal. No tenemos aún fecha de juicio, pero Saura está siendo investigada. Izar no preguntó nada, solo acarició a Rocío. Pero después, mientras Baena hablaba con Almira en la cocina, Izar se acercó a Thorn y dijo: No quiero volver, pero si algún niño está ahí, solo como yo estaba, quiero que sepan que sí se puede salir. Thorn lo miró con esos ojos opacos de perro que ya ha vivido demasiadas guerras, y movió la cola. Al caer el sol, Almira encendió una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en el establo. Era una costumbre suya, heredada de su abuela mexicana, encender luz para los vivos, no solo para los muertos. Izar se le acercó. ¿Se vale rezar si uno no sabe cómo? Almira le sonrió con esa ternura de tierra fértil. Claro que sí, mi cielo. A veces, respirar ya es una oración. Izar cerró los ojos, y por primera vez no pidió que alguien viniera a salvarlo. Solo pidió poder quedarse donde el pasto crecía sobre las heridas, donde los caballos no huían, donde un perro viejo lo escuchaba sin juzgar. Y esa noche, mientras el viento jugaba con las cortinas, Almira lo vio dormir, abrazado a Thorn, y pensó: este niño no es un sobreviviente, es una semilla, y está empezando a crecer. Era una tarde tibia de octubre. El cielo tenía ese tono dorado que solo aparece cuando el verano ya se ha rendido. En el centro de rehabilitación, las hojas caían como si quisieran cubrir todo lo que alguna vez dolió. Izar jugaba en silencio con Rocío. Había aprendido a cepillarla con manos firmes pero dulces, a susurrarle palabras que no eran órdenes, sino confianza. Thorn, viejo como las montañas que rodeaban el centro, dormía bajo el árbol más grande, con una oreja atenta y el alma despierta. Entonces ocurrió. Un grito, corto, cortante, rasgó el aire. Una niña pequeña corría por el sendero que bordeaba el estanque. Sus pies resbalaron sobre el barro. Su cuerpo cayó hacia el agua. ¡Lía!, gritó Almira, que estaba a pocos metros. Pero Thorn ya no dormía. Su cuerpo respondió antes que el pensamiento. Saltó. Atravesó el espacio entre tierra y agua con la fuerza de una promesa antigua. Y cuando la niña tocó la superficie, Thorn ya estaba ahí, sujetándola con el hocico, nadando hacia la orilla como si sus huesos no dolieran, como si tuviera 5 años y no 14. Lía tosió, lloró, pero estaba viva. El silencio se llenó de aplausos, de suspiros, de lágrimas. Izar no dijo nada. Solo se acercó a Thorn, lo miró largamente y le tocó el cuello con ambas manos. «Gracias», dijo con la voz de quien ya sabe lo que significa ser salvado. 2 días después, la historia estaba en todos los periódicos locales. Perro rescatista salva a niña de ahogarse. Thorn, el héroe de 4 patas. Una reportera, Eleska Ferrer,
Llegó al centro con una grabadora antigua y una libreta de cuero. Tenía algo en la mirada, una mezcla entre duda, coraje y ternura que no pasaba desapercibida. Almira no era de muchas palabras, pero aceptó hablar. El Esca escuchó todo, tomó nota, y en vez de irse, pidió quedarse unos días. «Quiero entender por qué este lugar huele a duelo y a milagro», nadie respondió, pero nadie la detuvo. Una noche, mientras revisaba archivos viejos, el Esca encontró algo que no esperaba. Un expediente cerrado. Nombre del menor, Izar Garmendia. Observaciones. No se encontró evidencia suficiente para intervenir. Firmado por Elga Roales, el mismo apellido de la inspectora que había supervisado a Saura, la misma que, según los testimonios, había pasado solo 15 minutos en 1950, el trastero donde vivía Izar. A la mañana siguiente, el Esca pidió hablar con Izar. El niño la miró desde lejos, abrazando a Thorn. No parecía querer hablar. «No quiero que me preguntes lo que ya me preguntaron 1000 veces», dijo al fin. El Esca asintió. «¿Puedo preguntarte algo distinto?» Silencio. «¿Qué es lo que Thorn sabe que los adultos no quisieron saber?» Izar bajó la mirada. Él no necesitó pruebas. Me creyó con el cuerpo. Esa misma tarde, el Esca publicó un artículo más largo. Ya no hablaba solo del rescate. Hablaba de silencio institucional, de abandono legal, de un sistema que mide los gritos pero no ve los ojos. Y mencionó nombres: Elga Roales, Uldemiro Sarte, alcalde de Orlena, Saura Rivas. Las llamadas comenzaron a llegar antes del anochecer. Almira apagó su teléfono. Baena, desde la oficina central, pidió calma. Mateón, el vecino que todo lo observaba, dejó una nota en la reja. Les dije que el perro ladraba por algo. A los pocos días, Elga fue suspendida temporalmente. Uldemiro, presionado por el ayuntamiento, renunció por motivos personales. Nadie dijo mucho, pero algo cambió. Los vecinos del pueblo comenzaron a acercarse al centro. Algunos con libros, otros con donaciones, muchos con ojos avergonzados. «No sabíamos, no quisimos ver». Almira solo respondía con una frase. El silencio también deja marcas. Una tarde de noviembre, mientras el viento jugaba con las cortinas del establo, el Esca se sentó junto a Izar, que dibujaba en una hoja arrugada. «¿Qué estás haciendo?» «Una cosa que soñé». Le mostró el dibujo. Era Thorn, parado frente a una casa en ruinas, y detrás niños con alas. «¿Qué significa?», Izar pensó. «Que los perros no creen en justicia, pero sí en volver cuando nadie más vuelve». El Esca lo escribió en su cuaderno, no como periodista, como alguien que acababa de entender algo esencial, algo que ni los tribunales, ni los políticos, ni las leyes podían explicar. Esa noche, antes de dormirse, Thorn se levantó con dificultad. Caminó hasta la puerta del cuarto de Izar. Se acostó ahí, como siempre. Izar, medio dormido, murmuró: «No me dejes, ¿vale?» Thorn no ladró, pero respiró hondo y apoyó su cabeza contra la madera, como si dijera: «Aquí estoy, y aquí estaré». Almira lo vio todo desde el pasillo. Se quedó allí sin moverse, sintiendo una paz extraña, porque entendió que los lazos verdaderos no hacen ruido, no piden permiso, solo están, y cuando se rompen, dejan una huella que no se borra pero sí florece. La mañana siguiente, Izar fue al campo con Rocío. Thorn caminó a su lado, más lento, pero con el orgullo intacto, y cuando el sol empezó a calentar la tierra, el niño dijo, casi como un canto: «No tengo miedo de volver a hablar, porque tú me enseñaste que no todos los silencios son míos». Thorn movió la cola, y en ese gesto simple se cerró una herida antigua, porque al fin y al cabo, los fuertes no gritan, los fuertes protegen, escuchan y se quedan, aunque nadie más lo haga. La sala del juzgado en Zamora olía a madera vieja y a invierno. Las paredes altas, de piedra rugosa, no dejaban pasar ni un sonido del mundo exterior. Solo se oía el tic-tac del reloj del juez, las hojas crujientes de los expedientes y de vez en cuando
Un suspiro contenido que parecía tener décadas de historia. Saura entró con el mismo abrigo de siempre, negro, apretado, sin una sola arruga, y con la barbilla alta, como quien entra a reclamar una herencia y no a enfrentar la verdad. Caminaba con paso seguro, pero sus ojos no se detenían en nadie. Detrás de ella, Nilva. La niña, ya no tan niña, llevaba un vestido celeste que no le gustaba y un miedo que no sabía nombrar. Ísar estaba sentado entre Almira y Baena. No hablaba, no se movía. Solo sostenía en sus brazos la bufanda gris que Thorn le había dado el día anterior. El perro, echado bajo la banca, tenía la mirada clavada en Saura, como si supiera que ese era el lugar donde por fin algo podría romperse. La jueza Ortega, de manos delgadas y voz firme, revisó el expediente con una lentitud que no era desinterés, sino respeto por lo que aún no había sido dicho. «Procedamos», dijo. Al fin, Saura del Vado se le acusa de maltrato físico y psicológico hacia su hijastro, Ísar del Vado Larrínaga. «¿Maltrato?», respondió Saura con una sonrisa ladeada. «Señoría, ese niño siempre fue un problema. Inventaba cosas, se escondía como animal y luego lloraba para llamar la atención. Nunca entendió la palabra disciplina». Thorn se incorporó lentamente, como si aquella palabra le hubiera quemado el lomo. Ísar bajó la cabeza, pero no lloró. La jueza observó sin interrumpir. Luego pidió que pasaran las pruebas. Baena colocó sobre la mesa un sobre cerrado. Dentro había dibujos, no informes médicos, no fotos, solo dibujos, uno tras otro. Un caballo herido, un niño encorvado en un rincón, una mano alzada con un cinturón, y siempre un perro al lado del niño, callado pero firme. Nilva los miraba desde la banca de testigos. Tragó saliva. Su madre no la miraba. Solo cruzaba los brazos, como si estuviera en una cena aburrida. «Nilva», preguntó la jueza, «¿tienes algo que decir?». La niña miró a su madre, luego a Ísar, después al suelo, y finalmente levantó la mirada, como si le crecieran alas de pronto. «Yo, al principio creía que Ísar exageraba. Mamá me decía eso, pero una vez yo también recibí un golpe, solo uno, porque rompí un vaso y sentí como si me partieran por dentro». Saura frunció los labios. «Eso fue un accidente, una corrección leve, todas las madres lo hacen». «No todas, señora del Vado», respondió la jueza sin levantar la voz. «Las madres que aman no necesitan corregir a base de miedo». El silencio cayó como un rezo viejo. En la esquina de la sala, Mateón se levantó. Llevaba una boina deshilachada y un cuaderno viejo en la mano. «Yo no tengo estudios», dijo, «pero tengo oídos, y durante 2 años escuché cada noche el sonido del cuero golpeando carne y un llanto chiquito como de perro herido». «Y no hizo nada», gritó Saura. Mateón no se inmutó, «porque fui cobarde. Pero hoy vine a decir lo que tendría que haber dicho mucho antes». La jueza asintió. Anotó algo. El fiscal no preguntó más. En ese momento, Thorn se levantó y caminó lentamente hasta el centro de la sala. No ladró, no hizo ningún truco, simplemente se sentó frente a Saura y la miró. Fijo, silencioso, como si quisiera preguntarle, «¿Tú sí puedes dormir por las noches?». Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ísar se puso de pie. Sus pies apenas tocaban el suelo, pero su voz, aunque baja, sonó clara. «Ella nunca me vio. Solo me gritaba, como si yo fuera una sombra que estorbaba. Pero Thorn sí me vio. Y Rocío también. Y yo aprendí que si un animal puede defenderme, yo también puedo defenderme». Saura se giró, con la boca abierta como si buscara una réplica, pero no encontró palabras. La jueza cerró el expediente. Tomó aire y dijo, «Este tribunal no solo juzga con leyes, juzga con memoria, y la memoria de un niño no se borra con excusas». Dictó la sentencia. 3 años de prisión condicional, pérdida permanente de la custodia y obligación de terapia supervisada. Saura no lloró, Nilva sí, pero no por miedo, por alivio. Ísar bajó del estrado,
caminó hacia Thorn, lo abrazó y le dijo casi en secreto: «Ya está, ya no tengo que esconderme». Thorn apoyó su cabeza en el pecho del niño, y por primera vez desde que entraron en esa sala, la paz se sentó con ellos. Almira le pasó la bufanda a Isar, Baena le acarició el hombro, y la jueza, antes de salir, se detuvo y le dijo a Thorn en voz baja: «Buen chico, muy buen chico». Fuera del tribunal, la tarde se abría como una flor lenta. Los primeros pétalos de sol acariciaban las calles, y en algún lugar, muy lejos, de los expedientes y las sentencias, un niño volvía a creer que su voz, aunque pequeña, merecía ser escuchada. El campo estaba cubierto de rocío, rocío verdadero, no la yegua vieja con los ojos cansados, sino esa humedad serena que cubre la tierra cuando el sol aún no ha tenido el valor de salir del todo. Isar caminaba descalzo entre los surcos del pasto, con los pantalones remangados y las manos en los bolsillos de una chaqueta que le colgaba grande. Thorn lo seguía, sin correa, sin apuro, sin ruido. Se detenían juntos frente a la valla del establo, ahí donde el viento siempre soplaba un poco más fuerte, como si quisiera llevarse los recuerdos que nadie quería nombrar. Isar alzó la mirada hacia la colina. Rocío pastaba en calma, sola, pero no triste. La yegua ya no parecía pertenecer al pasado, sino a una especie de presente donde nada dolía. «¿Sabes, Thorn?», susurró el niño. «Aquí nadie me llama inútil. Nadie me dice que soy una carga». El perro ladeó la cabeza como si comprendiera cada sílaba. «Aquí me dejan ser». Silencio, pero no el silencio de antes, el que pesaba como una manta mojada sobre los hombros. Este era distinto. Era el silencio del campo al amanecer, del pan recién horneado, del abrazo que no hace ruido. Almira miraba desde la ventana, con la taza de café entre las manos. Era una casa sencilla, de piedra rústica, con paredes gruesas y fotos enmarcadas de gente que ya no estaba: su marido, su hijo, una madre que rezaba frente a una vela cada noche de muertos. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como semillas, se quedaban, crecían, florecían cuando uno menos lo esperaba. «Ese niño tiene una ternura que no se compra», murmuró. Thorn, ahora parte oficial de la casa, dormía bajo la mesa, roncando suave. No perseguía ardillas, no ladraba a las visitas, solo existía como un faro, una presencia que decía sin decir: «Aquí estás a salvo». El día en que llegó la carta de la jueza, Almira la abrió con manos firmes. La ley por fin reconocía lo evidente, que Isar tenía derecho a un hogar sin miedo, que nadie, ni siquiera Saura, podía volver a reclamarlo. El sello estaba seco, pero las palabras pesaban. La mujer lo leyó 2 veces, luego fue hasta el establo y le tendió el papel a Isar. «Esto dice que ahora puedes quedarte, para siempre si quieres». Isar no respondió enseguida, solo acarició a Rocío detrás de la oreja, donde siempre tenía picazón. «¿Puedo seguir durmiendo en la pieza con Thorn?», Almira asintió. «Mientras Thorn diga que sí». Isar sonrió, no como los niños de los anuncios, sino como quien por primera vez siente que su presencia no es una carga. «Gracias por no pedirme que sea distinto». Almira no dijo nada, solo le revolvió el cabello con una ternura que venía de muy, muy atrás. Una semana después, Nilva, la hija de Saura, fue trasladada a un centro especializado. Nadie la obligó a hablar. Solo le mostraron los dibujos de Isar y algo en ella se quebró. No en rabia, en verdad. «Mamá no nos quiere a nadie», dijo antes de dormirse, aferrada a un oso de peluche prestado. Esa tarde, mientras Thorn yacía bajo el sol como una piedra cálida y viviente, Isar se acercó. Llevaba en la mano un dibujo nuevo, no de golpes ni de gritos. Era un dibujo de un niño caminando por el campo con un perro. Ambos miraban hacia un horizonte lleno de flores. Se arrodilló junto a Thorn y le puso el dibujo entre las patas. «No tengo mamá como los demás, pero te tengo a ti, y tú eres suficiente». Thorn no movió la cola, no hizo ningún gesto de emoción, pero el leve alzar de su cabeza,
El parpadeo lento de sus ojos bastó. Izar apoyó la frente sobre su lomo y por un momento todo estuvo bien. Almira, desde la cocina, lo observaba. No lloró, pero apretó la mano sobre su pecho, donde a veces dolía la ausencia. Ese día no dolía, solo latía distinto. Encendió una veladora junto al retrato de su hijo. «Gracias por traerme al niño justo cuando dejé de esperarlo», susurró. Y si usted, lectora querida, ha llegado hasta aquí, si alguna vez sintió que ya no había espacio para nuevas ternuras, si pensó que los niños como Izar eran casos perdidos, o que los perros viejos como Thorn ya no tenían batallas por librar, déjeme decirle algo. El amor no pide permiso. No necesita papeles, ni apellidos compartidos, ni historias perfectas. Solo necesita espacio, tiempo y una segunda mirada. En la casa de Almira hay ahora un banco de madera al lado del campo. Izar se sienta ahí cada tarde, con Thorn dormido a sus pies y Rocío pastando cerca. A veces dibuja, a veces solo mira las nubes. Una tarde le dijo a Almira: «Cuando sea grande, quiero tener una casa con muchos perros viejos, para que nadie se muera sintiéndose solo». Ella no respondió. Solo le sirvió un poco más de pan de elote y lo abrazó por los hombros. Y Thorn, ya con el hocico completamente blanco, los miró en silencio. No hizo falta ladrar. Ya lo había dicho todo. La habitación olía a canela, leña húmeda y recuerdos de otro tiempo. En un rincón, la señora Yalda, de 74 años, se cubría los hombros con un rebozo bordado a mano, herencia de su madre. El periódico estaba abierto sobre su regazo. En la portada, una foto. Allende el silencio. La historia de Izar y Thorn. Yalda no lloraba, pero su boca temblaba apenas, como quien guarda una confesión por demasiado tiempo. «Ese niño, yo lo conocí, no a él, sino a uno igual», murmuró, acariciando la esquina del papel con dedos que ya sabían de arrepentimientos. Cerró los ojos. Vio otra casa, otra mesa, una niña ajena, pálida, de trenzas apretadas, con ojeras de miedo y voz quebrada. Era hija del primer matrimonio de mi esposo. Silenciosa, frágil. Yo tenía mi propio hijo. Le di más. Le grité más. A ella apenas la vi. Tocó el cuello del rebozo, como si le doliera el tacto. Nadie me obligó, pero yo elegí no mirarla, porque verla era recordar lo que yo también había sido. Sacó una hoja de papel, escribió con mano temblorosa: «A ti, que aún llevas dentro esa niña herida. Te pido perdón. No supe cómo amar. No supe cómo escuchar». Luego se acercó a la ventana. Afuera, una niña paseaba un perro viejo de hocico blanco. El animal caminaba lento, pero sus ojos aún sabían mirar. Yalda sonrió, por primera vez, en semanas, y murmuró apenas audible: «Gracias, Thorn, por ladrar donde yo callé. Ojalá alguien como tú hubiera estado allí». Y entonces se sentó a escribir por fin su propia historia. No para justificarse, sino para sanar, para que otra mujer algún día la lea y se atreva también a hablar.